A continuación, vamos a escuchar a nuestro panelista, Magíster Alejandro Román, director general de Ejecución y Desarrollo Aeroespacial, que va a estar participando con el ingeniero Aníbal Mendoza, que fue uno de los que construyó el satélite SAR-Guaraní. Adelante, profesor Magíster Alejandro Román. Muchísimas gracias. Gracias al Ministerio de Educación y a los organizadores de este evento. Es un placer estar aquí compartiendo estas informaciones con los queridos docentes y el público que está asistiendo a este evento. Bueno, rápidamente quiero darle un vistazo general acerca de lo que es el desarrollo aeroespacial. ¿Me pueden confirmar, por favor, que se visualiza la pantalla? Sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, rápidamente, el sector aeroespacial es un sector que mueve 400 billones de dólares al año y nuestro país no podría estar ausente en este sector económico mundial. Vemos en este mapa los lanzamientos por países y la región en general y nuestro país en particular tiene todavía una participación incipiente. La tendencia a nivel mundial es que estos lanzamientos vayan aumentando de una manera exponencial y en este gráfico vemos que solamente el 1.6% pertenece a la región de Sudamérica y Centroamérica en en esta cantidad de lanzamientos por lugares. Estamos viviendo en un mundo en donde el cambio se hace presente, el cambio climático, la pandemia nos hizo cambiar la manera de trabajar, de aprender, todos nos vimos obligados a reinventarnos para poder desarrollar nuestras actividades a través de la tecnología. Y para hacer frente a estos cambios necesitamos información, necesitamos datos. Los satélites nos permiten acceder a estos datos y tomar decisiones. ¿Para qué sirve el espacio? ¿Por qué es importante desarrollar la ciencia y tecnología espacial? En primer lugar, para las telecomunicaciones, ¿verdad? La transmisión de señales a través de satélites. Luego, la visión de la Tierra en su conjunto, para el monitoreo de actividades físicas, naturales y humanas. Los servicios de posicionamiento, cuando usamos el WhatsApp, cuando vamos de un lugar a otro siguiendo el Maps o pedimos un Uber, estamos usando tecnología espacial. Entonces, cuando los alumnos preguntan, ¿y por qué sirve? ¿Para qué sirve la tecnología espacial? ¿Por qué es importante? Nosotros estamos usando todos los días a través de nuestros dispositivos móviles. El uso de ambientes de microgravedad también es propicio para la investigación y la observación y exploración del universo sirve para expandir las fronteras del conocimiento científico. Entonces, la primera gran conclusión, ¿verdad? ¿Por qué es importante desarrollar la ciencia y tecnologías espaciales? Porque son generadores de transformaciones productivas y aceleradoras del desarrollo científico, tecnológico, industrial, comercial y social de cualquier país, y en especial los países como el nuestro que están en vías de desarrollo. En términos de desarrollo aeroespacial, la Agencia Espacial de Paraguay tiene dos líneas bien definidas. Una es la creación de capacidad en ingeniería espacial básica. El doctor Cubita nos hizo una introducción sobre esto. El buque insignia en desarrollo de capacidades en ingeniería espacial básica es el primer satélite paraguayo, que el ingeniero Mendoza nos va a dar más detalles de aquí a poco. Y la segunda línea importante de desarrollo son las aplicaciones de observación de la Tierra. Dentro de lo que son las aplicaciones de observación de la Tierra, el primer caso de uso que nosotros hicimos es el caso de las emergencias. Nosotros hace 2 años tuvimos una inundación muy, muy importante que afectó a más de 100.000 personas y activamos por primera vez lo que se llama el Charter Internacional del Espacio y Desastres Mayores, que permitió a la Agencia Espacial de Paraguay trabajar con 20 agencias espaciales recibiendo información y transmitiendo esa información a la Secretaría de Emergencia Nacional. Terminaron las inundaciones, comenzaron los incendios. Ese mismo año activamos por segunda vez el Charter Internacional y trabajamos conjuntamente con entidades de gobierno, la academia y también las organizaciones civiles. Accedemos a datos gratuitos a través de portales como este de CONAE, el de la Agencia Espacial Europea, INPE de Brasil y la NASA, por supuesto. Todos estos datos son gratuitos, pero para poder hacer uso de ellos se requiere dos cosas. Se requiere en primer lugar conocimiento y en segundo lugar se requiere una agencia especializada que sea par de las agencias espaciales a nivel global. Esto genera un reporte diario unificado que va a la prensa, a los tomadores de decisión y al público en general,
y eso también significa una respuesta unificada y una mejora en la capacidad de toma de decisiones. Como se puede ver aquí, estas son todas las agencias con quienes estamos trabajando de manera coordinada cuando se activan el charter, y aquí vemos al presidente de la Agencia Espacial de Paraguay entregando al ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional un mapa en formato físico, de una serie de mapas, para que pueda ser usado en el campo para la toma de decisiones. Entonces, uno de los focos de la Agencia Espacial en este momento es la creación de un laboratorio de observación de la Tierra y sistemas de información geográfica para todo lo que es la reducción de riesgo de desastres, agricultura de precisión, gestión de recursos naturales, ordenamiento territorial, deforestación, infraestructura crítica, implementación de infraestructura de datos espaciales y muchas otras aplicaciones más. También en el ámbito de la salud estamos haciendo algunas iniciativas como esta, una visualización de los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad del dengue. Esto estamos haciendo con la Universidad del Pacífico y estamos a puertas de la firma de un acuerdo con el Ministerio de Salud para poder entregar oficialmente todos estos resultados. Estos son trabajos finales de una especialización en sistemas de información geográfica y teledetección de la Universidad del Pacífico. También con NASA estamos recibiendo muchísima colaboración en el área de desastres. Estamos haciendo eventos con NASA. Hace un par de días tuvimos la segunda edición del Foro de la Tierra, con importantes exponentes de esta institución. Aquí vemos a Ricardo Quiroga, que es el director del área de desastres para América Latina de la NASA. La NASA también nos proveyó de información histórica de 20 años sobre incendios forestales en nuestro país. Esta información esta investigación fue realizada por la Universidad de Idaho y la Universidad Estatal de Michigan a solicitud de NASA, a su vez a solicitud de la Agencia Espacial del Paraguay. Los resultados fueron trasladados y entregados al Ministerio del Ambiente, a la Autoridad Forestal, al WWF, a la Secretaría de Emergencia Nacional y a la Academia. Estamos bastante presentes nosotros en el sitio web de la NASA. Ellos están destacando los esfuerzos y las iniciativas de Paraguay. También estamos trabajando con iniciativas a nivel regional, como este, que es el proyecto CIRIS, donde 8 países comparten información espacial. Y trabajamos muy de cerca con varias instituciones, no solamente en el gobierno, sino también en la academia y el sector privado. Entonces, el siguiente punto del desarrollo espacial es la ingeniería espacial básica, donde empezamos a hablar del proyecto Paraguay al Espacio. Le voy a hacer una pequeña reseña antes de pasar la palabra al colega Aníbal Mendoza. Esto significa un desarrollo para nuestro país, un desarrollo científico y tecnológico. Es un hito histórico. Está el parche de nuestra primera misión, el, 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 el satélite es del tipo CubeSat, y seguimos un modelo exitoso. Desde marzo de 2018 a septiembre de 2019, nosotros, septiembre de 2018, digo bien, nosotros cerramos el proceso para que en octubre vaya el primer ingeniero paraguayo, el ingeniero Adolfo Jara, a Japón para desarrollar esta actividad. Y luego en marzo, el ingeniero Aníbal Mendoza, que hoy nos acompaña, se suma al equipo y desarrollan ambos todo el montaje, la integración y el desarrollo del primer satélite paraguayo. Todos estos detalles lo va a dar el ingeniero Mendoza, a quien tengo el placer de presentarles en este momento, y luego vamos a hacer la conclusión. Entonces, quiero dejar con ustedes al ingeniero Aníbal Mendoza para que les dé mayores detalles acerca de qué es el primer satélite paraguayo, cómo se construyó, qué misiones tiene y cuáles son los tests que tuvo que pasar para que sea admitido para su lanzamiento. Aníbal. Muchas gracias, Alejandro. Voy a Adelante, compartir Aníbal. ahora mi pantalla. No sé si pueden Perfecto. visualizar. Sí, se visualiza perfectamente. Ok, gracias. Voy a estar explicando un poco lo que fue el proyecto del Guaranísat, y también anexado a eso lo que fue el proyecto que también estuve involucrado, que es el proyecto de Kitsune, que es un satélite también de tipo CubeSat, pero de 6 unidades. Eh, Voy a hablar un poco también sobre las misiones que se realizaron, un gran batalla sobre las misiones que están en ejecución en el satélite de Guaranísat, tanto también en los satélites de Suru y Maya 2, que son parte del proyecto de BIRDS de la 4ª edición. Y
explicando un poco a fondo lo que fueron los test realizados, los test ambientales que también ya dio un pantallazo el doctor Curita. Primeramente, explico, el CubeSat es un modelo normalizado de lo que es un satélite, generalmente se utiliza para hacer estudios académicos o pruebas académicas. En el caso del GuaraniSat es un satélite de 10 por 10 por 10 centímetros que se llama también una unidad de 1U. Y a la derecha tenemos una imagen del satélite Kitsune, que también estuvo involucrado durante su desarrollo, que es, como repito, un satélite de 6 unidades, que sería básicamente 6 veces el tamaño del estándar 1U o 6U en este caso. En el caso del 1U, del satélite paraguayo, el peso fue de 1,33 kilogramos y en el caso de Kitsune fueron alrededor de 7 kilogramos y medio más o menos, no recuerdo bien el peso exacto. En cuestión de las misiones, primeramente los objetivos eran lanzar el primer satélite paraguayo y formar los recursos humanos que podrían que podrían a futuro realizar otros proyectos satelitales. Pero puntualmente lo que realiza, los objetivos que realiza o las misiones que realizan los satélites de VIRS 4, GuaraniSat entre ellos, es, fueron varias, ¿verdad? Prueba de conceptos, utilización de componentes comercialmente disponibles, toma de fotografías, selección inteligente de estas imágenes para su descarga, porque se necesita de varias pasadas o de varias órbitas para poder realizar la descarga de una sola imagen. Entonces el satélite ya organiza automáticamente cuáles son las imágenes que podrían ser de interés. Está la misión de Gentena, que utiliza la estructura misma del satélite como antena para la transmisión de datos. Después tenemos de, la misión de Glue Mission, un nuevo pegamento que se utiliza para las celdas solares en vez del RTV, que es un material bastante costoso. La, la misión del Store and Forward, que es de mayor interés para nuestro país. De hecho, que se va a utilizar esta misión, que sería enviar el envío y recibo de datos, ¿verdad? Suena bastante simple, pero la aplicación en Paraguay sería con otro proyecto que tenemos con el CEDIC, tenemos unos detectores localizados en el Chaco, en comunidades indígenas, en donde están siendo grandemente afectados por la presencia del insecto de la vinchuca, que es el transmisor del mal de Chagas. Estos detectores estarían enviando valga la redundancia, la detección de estos insectos al satélite y debido a la baja cobertura que hay en el Chaco, esto se podría subir la información al satélite y de vuelta descargado en la estación terrena que tenemos en el campo de la UNA para verificar y hacer un mapeo de dónde están ubicados estos insectos y así poder ayudar a estas comunidades indígenas. Eh, Durante las fases del desarrollo del satélite, esto en general, esto es aplicado para prácticamente cualquier proyecto, tenemos lo que es la definición de la misión, que es las bases o el cimiento de todo proyecto. Posteriormente, esto da lugar al modelo estructural térmico, el STM, y al breadboard, que se hacen las primeras pruebas. Posteriormente a esto, pasado unos meses, tenemos el Preliminary Design Review, que da lugar al modelo de ingeniería del satélite, que es básicamente ya prácticamente el modelo terminado del satélite, pero posterior a este modelo de ingeniería se tiene el Critical Design Review o el CDR, donde se discuten las últimas ubicaciones o correcciones a dar para poder tener el flight model o el modelo de vuelo, que es lo que se estaría lanzando en órbita. Como yo estuve involucrado más bien en las partes físicas, por ejemplo, el diseño en CAD, en los ensayos, que voy a estar explicando un poco más adelante, yo fui el encargado de hacer el desarrollo de CAD de estos dos satélites. Acá tenemos un pantallazo de lo que son los mapas y el modelo 3D en sí de ambos satélites. Todo satélite tiene un procedimiento de ensamble que también estuve a cargo de eso. Acá podemos ver un pequeño pantallazo de lo que era el desensamble y el ensamble del caso del satélite de Kitsune. Este es el modelo de ingeniería. Lleva alrededor de
de 3 horas el desarmar y alrededor de 4 a 5 horas en armar. Esto sería el caso de modelo de ingeniería. El caso de modelo de vuelo, como es algo mucho más delicado y más riguroso, lleva inclusive días estos procesos. En el caso del modelo de vuelo, se hace un ensamble final, el cual ya no está pensado para volver a desarmarse. Eh, en cuanto a los ensayos o los test para los satélites, tenemos varios test. Tenemos el test de fit check, el test de vibración, el test de largo alcance, test de larga duración, el test de cámara anecoica, el ensayo en cámaras de vacío y el test del Sun Simulator o el simulador del Sol, que es para comprobar las celdas solares. Varios de estos test están más enfocados en la parte electrónica, que no es tanto mi fuerte, y otros test como el ensayo de fit check y el ensayo del test de vibración y ensayo en termovacío es más pruebas ambientales, que es lo que también estuve trabajando bastante para estos dos proyectos. Voy a repetir un poquito lo que dijo, lo que ya explicó el doctor Curita. En el caso de la cámara de termovacío, es un test es un test ambiental en el cual se simulan el entorno en el que el satélite estaría expuesto en órbita, que sería a los ciclos térmicos, cambios, o sea, cambios de temperatura y a muy baja presión, que es en el caso de Guaranísat, que está a una altura de 420 kilómetros, que es la misma órbita que la Estación Espacial Internacional, de donde fue desplegado. Tenemos estas condiciones. En el espacio se sabe que hay mayormente irradiación por la radiación solar y el albedo o el rebote de la radiación solar que Tierra, que es por lo que se calienta el satélite. Y una vez que el satélite está en el eclipse, es que este se enfría. En el caso del test de termovacío, se simulan estas condiciones, se utilizan aislantes para evitar la conducción de los calentadores directamente por el satélite. La única conducción que habría es la conducción entre las partes del mismo satélite. Acá podemos ver una pequeña representación de lo que se estaría simulando dentro de la cámara de vacío. Se tiene el vacío a la altitud que mencioné de la Estación Espacial Internacional. Tenemos la radiación solar, el albedo de la Tierra, y en el eclipse tenemos los ciclos o las partes frías de estos ciclos de 90 minutos, que es lo que tarda en dar una vuelta alrededor de la Tierra. En los ciclos térmicos se realizan ya cuando se llega al alto vacío. A la izquierda podemos ver un perfil de temperatura, que es una extracción del procedimiento de este test o este ensayo de termovacío, que para nuestro caso se estuvo apuntando a una variación de temperatura de más o menos 20 grados, o sea, 20 grados bajo cero y 50 grados positivos. Y a la derecha tenemos la lectura de los diferentes termómetros o thermocouples, como se le llama técnicamente, que fueron instalados en distintas partes del satélite, que fueron instalados. Este es el perfil de temperatura del ensayo del modelo de vuelo, en el que se instaló la rueda de reacción, en la batería y en los paneles externos. Tenemos el balance térmico, que básicamente es un test de termovacío, pero en este caso nos sirve más para validar el modelo matemático térmico del satélite, que es lo que vemos a la derecha, para poder después hacer simulaciones o estudiar casos específicos estudiar casos de actitud del satélite en órbita. Acá podemos ver un pequeño video en el que yo estoy monitoreando justamente cuando se realiza estos test de termovacío. En el monitor de la izquierda podemos ver los perfiles de temperatura, y en el monitor de la derecha yo estoy controlando lo que es los heaters o el vacío en sí de la cámara. Este test dura alrededor de una semana, inclusive puede durar más. Es un test que dura bastante y es bastante riguroso también. El proceso paso a paso para hacer este test es obviamente tener el satélite desarmado, instalar los thermocouples, los termocuplas, los termómetros, tener las herramientas para poder simular la comunicación del satélite con la estación terrena. Por eso movemos arriba a la derecha estas dos pequeñas antenas que van a estar
dentro de la cámara de vacío durante este ensayo. Posteriormente se instalan estas termocuplas en en los diferentes puntos del satélite. Acá podemos ver a la derecha el mapeo de dónde fueron instaladas estas termocuplas en el modelo de ingeniería para hacer este test. Se hace el ensamble del satélite con las termocuplas instaladas en las distintas partes. Así es más o menos como se ve. Los cables que ven ahí son los cables de las termocuplas. La instalación de los satélites, o del satélite en este caso, dentro de la cámara de vacío. Abajo a la izquierda pueden ver la disposición de los satélites en el caso del modelo de vuelo, que es el Suru, Guaranízad y Maya. Tenemos dos satélites, dummy satellites se le llama, o imitaciones de satélites a los costados para poder hacer lo mayor, que el ensayo sea igualmente para todos los satélites, porque los satélites que están en los extremos, así no los verdaderos, en este caso el Suru y Maya 2, no están directamente expuestos a los calentadores. Después se procede al cerrado de la cámara y a proceder al vacío o a la bajada de presión. Siempre desde este momento ya se tiene ya la lectura de las temperaturas en los distintos puntos y el control de los calentadores, ya que dentro de la cámara se utiliza nitrógeno líquido para enfriar el, la jaula o el cooling de la cámara a menos 180 grados. Entonces se compensa con eso con los calentadores para mantenerla a una temperatura estable al satélite para no dañar los componentes. Cuando se llegan a las temperaturas de los ciclos térmicos, las temperaturas extremas, que en el caso del Guaranízad es menos 20 grados y 50 grados positivos, durante cada ciclo térmico se realiza un test de funcionalidad para verificar justamente la funcionalidad de cada uno de los componentes, o que funcionen todas las misiones o que se ejecuten todas las misiones correctamente. A la derecha podemos ver una imagen de las baterías que están envueltas en un calentador también, porque las baterías no deben bajar de los 0 grados porque las baterías se dañan en este caso. Como mencioné, en el caso de los ciclos fríos, durante este ensayo se llega a los menos 20 grados y no se puede permitir que las baterías vayan debajo de los 0 grados. Antes y después de cada test, ya sea el ensayo de termovacío o el ensayo de vibración, se realiza un fit check, que es básicamente verificar que el satélite va a estar o se desliza correctamente eh, dentro de las tolerancias permitidas del tamaño del satélite. En este caso es 10 por 10 centímetros, y tiene que deslizarse dentro de este como cajón, le voy a llamar, que sería una imitación del pod o del brazo robótico que estaría haciendo el despliegue en la Estación Espacial Internacional. Se tiene que deslizar sin ninguna interferencia para verificar que las tolerancias están dentro de lo especificado. Después tenemos los test de vibración, que básicamente es verificar las frecuencias de vibración que el satélite estaría sometido en el lanzamiento del satélite en el cohete. Acá vamos a ver más o menos cómo estarían instalados los satélites dentro del jig o de la jaula para el test de vibración. Así es más o menos como se ve cuando está ya instalado en la máquina de vibración. Se tiene un test plan o distintos tipos de vibración en lo que debe ser realizado en un orden específico. Acá a la izquierda podemos ver un gráfico de las frecuencias de vibración de los distintos lanzadores normalmente utilizados, como el HTV, SpaceX, Cygnus y el MWL. Quiero destacar que en el caso de Guaranízad fue lanzado por el cohete Cygnus, el NG-15. Y a la derecha podemos ver un gráfico que sería la sumatoria o el peor de los casos de la superposición de los gráficos que ven a la izquierda, que es lo que al final se utiliza para hacer el test de vibración. O sea, se verifica siempre el peor de los casos. Esto sirve para verificar que ningún componente esté flojo, el torque de los tornillos sea lo suficiente como para que no se aflojen, que ningún componente que esté dentro del satélite o parte de las placas no se rompan, etcétera. Acá podemos ver un breve video que se hace un test de vibración del tipo senoidal,
en el que el satélite se somete a una aceleración de hasta 22 veces la fuerza de la gravedad. eh, Valga la redundancia, en este caso, el peso del satélite de pasar a pesar 1 kilo, en este test llega a los 22, 23 kilos aproximadamente, con los mismos componentes, etcétera. Y así se verifica. Después de esto se vuelve a realizar un test de funcionalidad, de igual forma que se realizaba en el test, en el ensayo térmico de termovacío. Y también se realiza un fit check, al igual que los test anteriores, como mencioné. Y con eso termino rápidamente la presentación. Le cedo de vuelta la palabra a Alejandro Román. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimado Aníbal, que nos mostraba justamente todo lo que implica la construcción de un satélite, ¿verdad? Y todo lo que implicó la construcción del nuestro. ¿Me confirma que tiene visual de mi pantalla, por favor, con el segmento terrestre a vista? Sí. Gracias. Bueno, rápidamente, entonces, en honor al tiempo, decirle que el proyecto Paraguay del Espacio tiene dos segmentos, el segmento espacial y el segmento terrestre. El segmento espacial nos acaba de explicar muy completamente el ingeniero Mendoza. Y ahora voy a explicar rápidamente el segmento terrestre. El segmento terrestre es un equipo de personas, compone un equipo de personas que está liderado por el ingeniero Javier Ferrer y están varias instituciones involucradas. Una de las misiones tiene que ver con una comunidad indígena que está en el Chaco paraguayo y también con una situación de salud pública que es el mal de Chagas, ¿verdad? Se plantea poner unos sensores en esta comunidad para la detección del insecto vector del mal de Chagas, que es la vinchuca. Voy a ir rápidamente. Todo el sistema de energía es solar, solamente por la zona, ¿verdad? Y esta es un poco la vista de cómo va a estar distribuida. Son 55 viviendas y se colocarán 20 sensores. Tenemos previsto terminar la implementación de la segunda estación terrena con estos elementos antes de final de año. Este es un proyecto en ejecución que tiene un horizonte de dos años. Estamos en menos de la mitad de la ejecución del mismo. También, en términos de desarrollo espacial, tenemos que hablar acerca de la infraestructura. Tenemos un centro de operaciones, monitoreo y control en el edificio del Ministerio de Defensa Nacional, otro centro de operaciones y estación terrena 1 en el campus de la UNA. Luego tenemos la segunda estación terrena, como les había comentado, en el Chaco paraguayo, donde estarán puestos estos sensores que tienen una hormona que atrae al vector para que pueda ser detectado. Para que esto sea posible, se tuvo que invertir bastante tiempo, recursos y esfuerzo para la capacitación y para el montaje. Aquí están los tres representantes de Paraguay en un curso en Japón, el ingeniero Ferrer, el ingeniero Gaona y el ingeniero Miranda, quienes luego estuvieron a cargo del montaje a nivel local de todo lo que es la estación terrena. Esto también tiene un trabajo social muy fuerte porque la Agencia Espacial de Paraguay está presente en la comunidad, siempre está apoyando. Tuvimos que hacer varias asambleas para explicar por qué es importante implementar esto, de qué manera esto le puede beneficiar a la comunidad. Aquí vemos algunas imágenes de las asambleas que fuimos haciendo conjuntamente con el INDI, ¿verdad? Con la autoridad competente. Este es el mapa donde están ubicados los sensores, donde estarán ubicados los sensores. Todas las bases están puestas. Solamente falta completar la última fase de pruebas y de instalación. Este es el momento donde nuestro embajador en Japón recibe el prototipo por parte del presidente QTEC del primer satélite paraguayo y los dos certificados que ya el presidente lo había mencionado en su presentación. Toda la línea de tiempo del proyecto Paraguay al Espacio y el proyecto BIRS 4 se fue cumpliendo de acuerdo a lo esperado. Y todavía, como dije, tenemos un horizonte de un poco más de un año de ejecución. Estas son todas las instituciones que colaboraron para que este proyecto sea posible y que hoy nuestro satélite sea una realidad. Bien, comentarles rápidamente que tenemos un equipo en Taiwán que ganó una competencia, un hackathon, a 14 equipos de Taiwán. Esta competencia es la primera vez que la Agencia Espacial se presenta conjuntamente con la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay y
con grata sorpresa, nuestros chicos tuvieron el primer lugar y ahora están compitiendo en la competencia internacional. En la preliminar estamos segundos en la clasificación general y el 22 de octubre se cumple la final, la gran final, y donde estamos muy esperanzados de tener una buena posición en la clasificación final. La NASA seleccionó a la Agencia Espacial del Paraguay como partner global para la Space Apps Challenge. Es el mayor hackathon del mundo, donde este año tuvimos más de 300 ciudades, entre ellas Asunción, y más de 20.000 participantes. En términos de capacitación, difusión y presencia internacional, estamos trabajando con muchos gobiernos asociados, aliados. Estamos presentes en varios foros internacionales como las Naciones Unidas, como la IAF, la Federación Internacional de Astronáutica, como la Academia Internacional de Astronáutica, la RELACA, el Pacific Research Center y la Agencia Espacial de Paraguay cree, apuesta y se esfuerza bastante en capacitar a todo y cada uno de los elementos que la componen. Estamos presentes en varios eventos en Colombia, Rusia, Estados Unidos, Francia, Perú, México, Emiratos Árabes, Brasil, Chile, Reino Unido, Paraguay, por supuesto, como este es un evento en donde siempre estamos dando a conocer lo que estamos haciendo y la importancia del mismo. La proyección a futuro, y con esto voy cerrando, es continuar con nuevas alianzas, nuevos desafíos y, por supuesto, nuevos proyectos. En conclusión, la Agencia Espacial del Paraguay en estos cortos años, en este corto tiempo, se incorporó a los foros más importantes del relativo al espacio a nivel mundial, participó en los eventos más importantes en área espacial y está trabajando con las agencias espaciales más importantes del mundo. Todo esto gracias a un trabajo en equipo y al compromiso de todo y cada uno de los que componen la familia de la Agencia Espacial del Paraguay. Para cerrar, quiero decir que hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica, y esa fuerza es la voluntad. Si nosotros llegamos hasta aquí, es por la firme voluntad de todos los que componemos esta institución para poder llevar adelante los proyectos. Con esto cierro mi alocución, agradeciendo por la atención a todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Magíster Alejandro Román. Ahora vamos a escuchar a nuestra panelista, Magíster Eve Romero, Directora General de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la Agencia Espacial del Paraguay. Adelante, doctora Romero. Muchas gracias, licenciada Gladys. Buenos días para todos. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. ¿Sí me indican si se ve en pantalla completa? Sí, se ve, doctora. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias. Muy bien, y estamos en el marco de la Semana Mundial del Espacio con esta conferencia, webinar que se organiza para el Ministerio de Educación y Ciencias y también con el apoyo de la Dirección de Educación Espacial. El tema es Paraguay y el espacio por el proyecto que llevó adelante el cambio de estatus, un nuevo estatus para la República del Paraguay, como se le considera una nueva nación espacial en la comunidad internacional. Y esto se debió al lanzamiento y a la puesta en órbita del primer satélite paraguayo, el GuaraniSat-1, como lo estuvieron comentando los expositores, las brillantes presentaciones que se hicieron, sobre todo todos los proyectos de la agencia y también de este gran proyecto que se denomina Paraguay el Espacio. El eslogan, el lema de la quinta Conferencia Espacial del Paraguay, que se organiza anualmente, se denomina Iniciando la Era Espacial, porque es una secuencia de conferencias que se vienen realizando desde el año 2017 y todo en un proceso paulatino de acuerdo a la evolución, al desarrollo, como bien lo indicaba el presidente de la Agencia Espacial del Paraguay, el coronel Bierman. Y este año, en este marco de la Semana Mundial del Espacio, que se celebra del 4 al 10 de octubre de cada año, es importante saber de qué se trata. Es una actividad que se hace anualmente del 4 al 10 de octubre y organiza y lleva adelante una asociación internacional, un organismo internacional que se denomina World Space Week. ¿Y por qué? ¿Desde cuándo es importante esta actividad a nivel mundial? Es el mayor foro, el foro más importante espacial en el mundo. Desde el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 6 de diciembre de 1999, por resolución,
54-68 proclamó la Semana Mundial del Espacio para celebrar las contribuciones de la ciencia y tecnología espaciales a la mejora de las condiciones humanas. Entonces, esta Semana Mundial del Espacio, para todos los que están involucrados con el sector espacial, es el mayor acontecimiento espacial anual en el mundo. Y otro aspecto muy importante es que cada año tiene un tema, y este año 2021 el tema es Women in Space, que significa mujeres en el espacio, o en nuestro idioma guaraní, Cuñangüera Arapire, mujeres en el espacio. También nos toca recordar que estamos en un mes muy importante como el de octubre, el octubre rosa, como se conoce así, que nos recuerda cuidarnos y regalarnos vida con el control anual. Ahora bien, nosotros vamos a hablar ya de los aspectos jurídicos y las relaciones internacionales que tiene la República del Paraguay y que han permitido, con un proceso administrativo y bastante preparado desde la parte presupuestaria, de la parte legal y de todos los proyectos técnicos, han llevado adelante a lo que es el proyecto Paraguay al Espacio, y, como dijimos, determinó ese cambio con los hitos que se fueron dando y con la puesta en órbita del Guaraní-SAT-1, que vemos ahí el logo y la huella digital, la huella paraguaya de lo que significa esto en el ámbito internacional y también nacional, para lograr más beneficios del espacio para las condiciones, para mejorar las condiciones de vida en la Tierra. Pero tenemos que tener en cuenta que en este ámbito hay dos aspectos importantes, dos ambientes importantes que son conocidos como el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Como vemos en estas ilustraciones, podemos ver las diferencias de las actividades que se realizan en uno y en otro. Y ahí también vamos a ver una serie de diferentes normativas, y también en cuáles los estados, cada país puede regular, puede establecer leyes para regular qué se puede hacer en su espacio aéreo. Y a diferencia del espacio extraterrestre, que tiene otras fuentes normativas en el ámbito jurídico, como con el derecho internacional, los tratados y acuerdos internacionales, y así también el país adopta eso a su regulación nacional. Pero hay que tener en cuenta que entre estos espacios no existe una diferencia, una delimitación física ni jurídica, hasta el día de hoy. Desde que se inició el 4 de octubre de 1957, por eso se marca la Semana Mundial del Espacio, con el lanzamiento del primer satélite, el Sputnik 1, por la antigua Unión Soviética, y también se marca el 10 de octubre, por eso es del 4 al 10 de octubre, el 10 de octubre de 1967, cuando se celebra, perdón, se firma el Tratado del Espacio. Por eso se marcan esas fechas. Ahora, en esa evolución, en ese desarrollo de actividades que ya se dieron en el espacio ultraterrestre, igualmente hasta el día de hoy, tanto la parte técnica, los científicos, los investigadores, como los jurídicos, los especialistas, los doctrinarios, no se han puesto de acuerdo aún en delimitar exactamente la línea que divide un espacio de otro. Por eso se habla de que sí hay teorías que se fundan en varios argumentos, tanto físicos como también jurídicos, en considerar que la más aceptada es entre 100 a 110 kilómetros. Pero igualmente, desde el ámbito jurídico podemos hacer unas observaciones y ver si es necesario o no establecer el límite, ya que hasta el día de hoy no se ha considerado, no se ha podido todavía consensuar sobre exactamente cuál es el límite entre un espacio y otro. Y acá vamos a ver unas comparaciones de qué se regula en el espacio aéreo y qué se regula en el espacio ultraterrestre. Como vemos, en el espacio aéreo, cada país tiene soberanía nacional sobre su espacio aéreo, y en el espacio ultraterrestre se consideran según los acuerdos internacionales, y toda esta comparación que vamos a ver y las diferencias son de acuerdo al régimen jurídico de un espacio y de otro. En el espacio aéreo hay soberanía nacional, en el espacio aéreo, en el espacio extraterrestre no podemos hablar de soberanía nacional, no puede ser objeto de apropiación nacional, no hay soberanía nacional, tampoco hay ni por ocupación ni utilización.
En el espacio aéreo vemos también que está dividido en partes nacionales e internacionales. Hay un organismo internacional que regula, a diferencia que en el espacio ultraterrestre es indivisible y de uso común en su totalidad. En el espacio aéreo vamos a ver que hay un esfuerzo por no utilizar las armas de parte de todas las naciones, y todo en pro de la paz y la seguridad internacional. Ahora en el espacio ultraterrestre vemos que hay un compromiso en los acuerdos internacionales de no desplegar armas nucleares ni otras armas de destrucción masiva. En el espacio aéreo vamos a ver que no hay obligación de explorar y utilizar el espacio, realizar actividades para un beneficio e interés de la humanidad. No, ahí hay actividades de todo tipo, hay aviación general, aviación comercial, pueden realizar los estados, el sector privado, público, todos, y para el rédito o el lucro que pudieran lograr a través de las actividades aéreas. Y en el espacio ultraterrestre vemos que no, que hay una obligación de explorar y utilizar en beneficio e interés de la humanidad. Ahora, cuando vamos a hacer también otra diferencia en cuanto a que los estados en el espacio aéreo no son responsables de los daños causados por las aeronaves que están registradas y son propiedad de las entidades no estatales como también del sector privado. Sin embargo, en el espacio ultraterrestre vemos que en todas las actividades los estados son responsables internacionalmente de las actividades nacionales y es independiente a que dichas actividades sean realizadas por agentes estatales o no, es decir, por el sector público o privado. Vemos también otra diferencia en la parte jurídica, que en cuanto a los registros de las aeronaves, por ejemplo, o todos los objetos que puedan ser utilizados en el espacio aéreo, hay una obligación de que se lleve ese registro por parte de los estados o las autoridades que están encargadas, en nuestro caso, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que es la DINAC. Sin embargo, en el espacio ultraterrestre no existe es decir, hay un registro internacional que se lleva en la Oficina de las Naciones Unidas que atiende los asuntos del espacio ultraterrestre y también en los estados que tienen actividades espaciales. En el espacio aéreo vemos también la teledetección. En la teledetección vamos a entender que es la adquisición de datos, de cómo se consiguen datos de la superficie terrestre de sensores instalados en plataformas espaciales, y así también con esa técnica se puede interpretar la información de la Tierra. Esta teledetección en el espacio aéreo y en el espacio ultraterrestre tienen distintas regulaciones. Por ejemplo, en el espacio aéreo está sujeto a un acuerdo internacional entre las partes interesadas, y cualquier actividad realizada sin dicho acuerdo va a constituir una infracción al derecho internacional. Y son otros procedimientos y otros procesos que se tienen que realizar. Sin embargo, si hablamos de la teledetección en el espacio ultraterrestre, entonces ahí no es necesario obtener un permiso de un Estado para llevar a cabo la teledetección de su territorio del espacio ultraterrestre, pero sí existe una obligación de compartir esos datos primarios y esa información obtenida de la teledetección de forma no discriminatoria y en condiciones de pago razonables. Si vemos el espacio aéreo, también otras regulaciones que le difieren, que no existe obligación en relación con las tripulaciones, es decir, con el personal de las aeronaves, con el personal aeronáutico, fuera de los acuerdos que están plasmados, fuera de lo que está plasmado en los acuerdos internacionales de búsqueda y salvamento, por ejemplo, siendo que en el espacio ultraterrestre los astronautas, que son los que van a realizar los vuelos espaciales, entonces se considera que son enviados de la humanidad al espacio exterior, y los estados deben prestarle siempre toda ayuda, toda asistencia posible en caso de accidente. En el espacio aéreo, como decíamos, a diferencia del espacio ultraterrestre, vamos a encontrar tanto en el ámbito nacional como internacional una serie de diferentes regulaciones, diferentes normativas que le hacen distinto uno a otro. Pero, como decíamos al inicio, no hay una delimitación física ni jurídica del espacio ultraterrestre del espacio aéreo. Entonces, hoy es un tema que sigue siendo un caso de estudio tanto para los científicos, investigadores, como para los jurídicos. Y eso se lleva adelante en la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas, que tiene su sede principal en Viena, en Austria. Y estas son, tanto estos temas de estudio como otros, se conforman grupos, y estos se realizan así, sesiones
anuales y se llevan adelante cada día para poder lograr un consenso entre los representantes de los miembros de las naciones, organismos internacionales, para que se pueda comprender mejor y regular mejor cada día las actividades espaciales. Si vemos ya en la parte jurídica de lo que es un conjunto jurídico, lo que rige en el ámbito internacional, vamos a encontrar los tratados y principios de las Naciones Unidas, y también vamos a encontrar esta línea de tiempo donde vamos a ver que desde el año 1967, que es desde por eso se marca del 4 al 10 de octubre, como decíamos, el 4 de octubre de 1957, el lanzamiento del primer satélite artificial, el Sputnik 1, y el 10 de octubre de 1967 con la vigencia del Tratado del Espacio. Ahí vemos que hay una serie de convenios importantes que regulan los astronautas, otros que regulan la responsabilidad internacional por daños, otros sobre el registro de objetos lanzados, las actividades en la Luna. Es decir, todo esto se le conoce como Corpus Juris Spatialis y es el cuerpo jurídico internacional que regula las actividades espaciales. Si nosotros vamos al ámbito nacional, vamos a hablar de la República del Paraguay y qué leyes tiene el Paraguay con relación a las actividades espaciales. Vamos a encontrar la ley que crea la Agencia Espacial del Paraguay del año 2014, la ley 5151. Vamos a encontrar también que la República del Paraguay se adhirió al Tratado del Espacio en 1967, que regula los principios que van a regir en las a las actividades espaciales. Y esto está promulgado por Ley 5740 del 18 de noviembre de 2016. Vamos a encontrar también para qué está la AEP, para qué fue creada, cuáles son sus objetivos, sus propósitos. Vamos a ver que las actividades de la Agencia Espacial se dieron con la asunción al cargo de presidente de la Agencia Espacial, el coronel Liduino Bielman Díaz, desde el 31 de enero de 2017. Luego, ese mismo año, ya en junio, por decreto también se le designa a los 12 miembros y representantes de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay y encontramos así un importante instrumento, además del Plan Estratégico Institucional, que es interno, la política espacial del Paraguay, que le compete a todas las instituciones y a toda la comunidad, a toda la asociación, toda la sociedad paraguaya, de cumplir lo que establece la política espacial del Paraguay en el decreto 1092 del año 2019. Este documento vamos a encontrar en la página web, en el sitio web de la Agencia Espacial del Paraguay, que podemos visualizar aquí cuál es el enlace para poder ingresar. Así también vamos a encontrar una serie de ordenamientos normativos espacial nacional que tienen que ver con todas las actividades que se tienen que hacer o las actividades vinculadas a todo lo espacial, como podemos ver ahí. Y también en el ámbito internacional, otros organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que la representante en Paraguay es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Muy bien, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la atención. Dani. Sí. Muchas gracias, doctora Eve, por la excelente exposición. Ahora yo le doy la palabra al compañero Freddy Gómez, que va a hacer un momento de preguntas para los disertantes. Adelante, Freddy. Sí, gracias, profe Gladys. Hay dos preguntas nada más por el factor tiempo. Uno es que cómo asisten ustedes a los colegios para que los alumnos se interioricen, porque unos compañeros del interior están diciendo que jamás supieron de esto y que no les llega la información. Así que cómo se puede facilitar al menos materiales audiovisuales, link para que ellos puedan interiorizarse y hacerle participar a sus alumnos. Ok, si quieren puedo contestar eso. Realmente este proyecto que mostré con los profesores, con los docentes, ¿verdad? Es un taller que surge como iniciativa de un trabajo con una ONG, del doctor Derlis Ortiz. Y nosotros entramos como parte, o sea, no fuimos parte de todo el programa, sino una pequeña componente de este entrenamiento, ¿verdad? Ahora,
Eso no implica que podamos hacerlo como agencia espacial directamente con las instituciones o los interesados. De hecho, uno de ellos se hizo en un colegio acá en el IPT, ¿verdad? Con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, y es cuestión de que se acerquen a nosotros y podemos coordinar eso, ¿verdad? No hay problema. Muchas gracias. Y solo eso porque ya estamos sobre el tiempo. No sé si la compañera Gladys. Profesor Freddy. Sí, coronel, le escucho. Ok, gracias. Muy amable, apreciado profesor Freddy. Un gusto. Realmente, en base a tu consulta, puedo manifestar cuánto sigue. La Agencia Espacial Paraguay está abierto, señor profesor Freddy, a toda la sociedad paraguaya, a los niños, a los jóvenes fundamentalmente, a acercarse. Hay una apertura importante, tanto el Centro de Control y Monitoreo aquí en el 7º piso del Ministerio de Defensa Nacional como la estación terrena en el campo universitario. Estamos abiertos a los niños, a los jóvenes. Nuestro compromiso mayor es cooperar con todos los estamentos de la educación superior, educación media, para que revertir. Porque fíjate, profesor, este evento que estamos organizando ahora, la Feria de Ciencia y Tecnología, este webinar, va a tener un impacto positivo, va a revolucionar a los niños, a los jóvenes de forma evolutiva, y de alguna manera, desde mi punto de vista personal, esto ya es y ya constituye la tan mentada transferencia educativa, transformación educativa que se está buscando a nivel país. Esto va a tener efecto y de hecho ya forma parte. Con estos esfuerzos de la Agencia Espacial Paraguay y el Ministerio de Educación y Ciencia, se está transformando ya la educación. Porque a partir de ahora va a haber mayor cantidad de niños y jóvenes que les va a gustar el STEM, y eso va a constituir la transformación efectiva de la educación paraguaya. Usted acotó de que muchos niños y jóvenes estudiantes preguntaron que no sabían de esta Feria de Ciencia y Tecnología. A mí, como ciudadano, me duele que estemos haciendo un esfuerzo importante a nivel país, a nivel Agencia Espacial y a nivel Ministerio de Educación y Ciencia, y que no llegue a algunos niños jóvenes, a algunas instituciones, este evento tan importante, porque esto es educación. Esto es educación y Paraguay precisa mucho más educación, tiene que revertir muchas cosas. Entonces, seguramente en otros eventos vamos a coordinar mejor cómo podemos llegar efectivamente a los colegios, a los niños, para que sepan que hay tales eventos, porque ahora me están llegando muchas consultas que quieren participar de la Feria de Ciencia y Tecnología, pero ya terminó esto. Esta tarde tenemos la apertura. Muchas gracias y éxito y buen fin de semana. Sí, coronel, antes yo lo quería decir es lo siguiente, que los compañeros que estaban diciendo no es con relación a la Feria de Ciencias ni a este evento, sino que a las actividades de la Agencia Espacial del Paraguay. A eso es lo que ellos tienen desconocimiento, muchos compañeros, y querían tener acceso a que ellos puedan ver las actividades que hacen la Agencia Espacial, por ejemplo, ese del Guaranísat, algunos, por ejemplo, ¿teníamos un satélite? Fue la pregunta. Sí, tenemos un satélite. A eso es lo que yo me estaba refiriendo. Y en cuanto a la Feria de Ciencia y Tecnología, me formé parte del jurado como algunos compañeros acá expositores y nos alegra muchísimo, como usted dijo, la mayoría de los proyectos eran del interior, eran de colegios públicos, eran muy buenos proyectos. Y yo creo que con estos eventos que estamos teniendo, como usted dice, estamos transformando la educación y el interés por la ciencia, que es nuestro puntal, es que tengamos interés por la ciencia. Y muchas gracias a la Agencia Espacial del Paraguay por haber formado este pacto con el Ministerio de Educación y Ciencias para promocionar justamente la parte científica, que alguna vez lleguemos a ser uno de los más principales protagonistas en el mundo en cuanto a ciencias y tecnología. Muchas gracias a la Agencia Espacial y en su persona, señor ministro. Ok, gracias, profesor, muy amable. Un gusto, un pollo para tener en Guadalajara, Freddy. Gracias, ingeniero Curita, gracias, profesor Román, gracias, Eve, gracias, Gladys Domínguez, y gracias, Enrique Martínez y profesor Aníbal Mendoza. Buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, muchas gracias.